¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, antes de iniciar el programa del día de hoy, quiero hacer una mención especial, una felicitación para todos los contadores, ya que el día de ayer fue el día del contador público, aclaro, porque luego también se presta ahí para otro tipo de contadores. Y bueno, también quiero aprovechar para hacer una pequeña mención de por qué es el día del contador, la trascendencia que tiene y la historia relacionada con esto, ¿no? El 25 de mayo se conmemora, como ya lo comenté, el Día del Contador en México. Esto surgió en honor al contador Fernando Díez Barroso, quien fue la primera persona en nuestro país que se graduó como contador de comercio, que en ese entonces era, digamos, lo equivalente a lo que hoy conocemos como contador público. Su grado lo obtuvo en 1907 y para el 20 de diciembre de 1925 la Secretaría de Educación Pública revalidó su grado al otorgarle el primer título de contador público. Por lo que el día de ayer fue algo común que los contadores recibiéramos felicitaciones en las diferentes redes sociales. Por ahí pues se desplegaron diferentes imágenes, diferentes comentarios alusivos al contador público. Entonces, si conoces algún contador público y el día de ayer no tuviste la oportunidad de felicitarlo o no estabas enterado que era el día del contador público, bueno, pues los invito a que los feliciten, a que reconozcan esta labor que hacen o que hacemos los contadores públicos, y que aunque la tecnología pareciera que está desplazando al contador público, yo diría que lo está complementando, y también es un reto porque cada vez la labor del contador se vuelve más compleja, en el sentido de que debe conocer de forma integral lo que es el negocio, lo que es la empresa, para efectos de poder diseñar todos los controles que requieren la empresa desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista contable, el cumplir con las obligaciones fiscales, y también pues estar haciendo una especie de revisión, de supervisión de lo que el fisco recibe de operaciones que hace el contribuyente con la información que tiene el propio contribuyente. Entonces, bueno, nuevamente una felicitación a todos los contadores públicos, y también otra mención nada más de por qué, cómo surge este tema de la contabilidad o este tema de la partida doble, ¿no? De los cargos y los abonos. Bueno, esto tiene que ver con el año de 1489, cuando el matemático Luca Pacioli escribió el libro Suma de Aritmética, que tiene que ver con todo esto de la partida doble, de los cargos y abonos. Entonces, esto fue lo que dio origen a la esencia de la contabilidad, que a todo cargo le corresponde un abono. Y bueno, ahora sí, entrando un poco al tema del día de hoy, pues lo vamos a enfocar a algo que atañe tanto a personas morales como a personas físicas, pero que fiscalmente a las personas físicas está más regulado, está más estructurado, y también que es mucho más evidente. Y me refiero a este tema de la discrepancia fiscal. Y bueno, también hacer mención que quienes pusieron atención a lo que fue la declaración anual, pues ahora el SAT por ahí desplegaba todo lo que eran las deducciones de los contribuyentes. Bueno, no deducciones, sino los gastos de los contribuyentes. Todas las facturas que fueron emitidas al contribuyente por ahí estaban incluidas. Ya era
el criterio del contribuyente para determinar si eran o no deducciones personales o qué tratamiento o implicación iban a tener en la declaración anual. Y aquí lo importante y el ejercicio que en ese momento recomendamos a todos los contribuyentes era, bueno, pues analiza qué gastos tienen el SAT de tu RFC. ¿Para qué? Bueno, pues para revisar y compararlo con tus ingresos, ver cuántos ingresos reportaste en el año, cuántas deducciones aparecen por ahí, cuántos gastos, perdón, aparecen por ahí y ver cuál es el balance, ¿no? Porque nos tocó algunos casos donde el balance era negativo, es decir, que los gastos eran mayores a los ingresos o prácticamente equivalentes al monto de los ingresos. Entonces, pues de entrada, viéndolo desde el punto de vista de la autoridad y que a la autoridad le llega únicamente la información electrónica, pues esto es algo que le llamaría la atención, porque ¿cómo es posible que estés gastando más de lo que estés percibiendo, ¿no? Y algunos de los casos que nos tocó ver de este tipo, bueno, pues resulta que tenían alguna explicación justificada, pero que esa explicación o esa justificación pues no estaba plasmada en documentos electrónicos que el SAT pudiera corroborar. Y esto implica que al final del día para el contribuyente es un riesgo, ¿no? Porque si tú estás gastando, el supuesto o la premisa de la que parte el SAT es de que si tú efectuaste una erogación es porque obtuviste los recursos para obtenerlo, ¿no? Y si vamos a que actualmente a través del sistema financiero, a través de la ley antilavado, a través de muchas fuentes que tiene el SAT, los FDI, etcétera, bueno, pues el SAT es más fácil en muchos casos fiscalizar los gastos que tiene el contribuyente en lugar de fiscalizar los ingresos. Y parte de la premisa, repito, que si lo gastaste es porque lo ganaste y por lo tanto debe coincidir o debe estar en armonía con los ingresos que el contribuyente ha reportado en su declaración anual. Y otro caso particular que tiene que ver con esta discrepancia y que ya la autoridad lo ha estado aplicando a lo largo de varios años es aquellos documentos que llegan año con año haciendo referencia a aquellos contribuyentes que recibieron depósitos en efectivo y que según los registros del SAT no han presentado su declaración anual. Entonces el SAT parte de la premisa que son ingresos y por ahí en este documento que envía el SAT hace mención a dos cosas. Primeramente, recuerda al contribuyente que de acuerdo a la información que obtuvo del sistema financiero, pues tuvo depósitos en efectivo en el ejercicio y por ahí viene distribuido en qué institución financiera se obtuvieron, qué montos fueron cada mes. Y por ahí da dos opciones. Dice, alenta al contribuyente a que presente su declaración anual y regularice su situación fiscal, o en caso contrario, por ahí establece que esos ingresos los va a considerar como ingresos fiscales, por decirlo así, que van a tener el tratamiento de otros ingresos, en el capítulo de otros ingresos, y que por lo tanto hay un impuesto de por medio. Y da la opción de el pago en una sola exhibición o pago en parcialidades. Y bueno, repito, esta información se obtuvo del sistema financiero y la obtuvo de lo que hasta hace un par de años conocíamos como lo que era el IDE, que este IDE tenía que ver con una retención de un 3% de depósitos mayores a 15,000 pesos, que hace un par de años se eliminó ese impuesto. Sin embargo, lo que sí permaneció fue la obligación del sistema financiero de estar reportando a la autoridad fiscal de todos aquellos contribuyentes que estuvieran recibiendo depósitos en efectivos cuya suma mensual fuera mayor a los 15,000 pesos, ¿no? Entonces, este ejemplo que estoy comentando es algo que la autoridad ha puesto en práctica ya por varios años y que le está dando resultados, ¿no? Entonces, este tema de la discrepancia fiscal es algo que la autoridad cada vez está poniendo más atención y que cada vez con los elementos que tiene, pues es más fácil detectarla. También hay casos, y que ahorita los vamos a comentar, donde la autoridad está consciente
que por el hecho de que el contribuyente haya recibido ciertos recursos en su cuenta, no quiere decir que obtuvo un ingreso, sino simplemente recibió un dinero, tuvo un flujo positivo en su cuenta, sin embargo no está asociada a alguna actividad que genere un ingreso. Y en estos casos pudiera ser, por ejemplo, que a lo mejor los padres están depositando cierta cantidad de dinero en las cuentas de sus hijos, o los hijos en la cuenta de sus padres, o en la cuenta de los abuelos, etcétera. Entonces, estas cantidades pues provienen de un tercero que pudiera ser una donación o pudiera ser otro supuesto que, repito, no necesariamente causa impuestos. En ese caso, la autoridad tiene un portal donde los contribuyentes entran y en caso de que estén en alguno de esos supuestos, por ahí plasman cuál es la justificación y en algunos casos por ahí solicita lo que es el RFC de la persona donde se obtuvieron los ingresos. Y esto quiero pensar que es con el fin de luego posteriormente verificar el RFC de esa persona y ver que tenga los ingresos suficientes para haber depositado esos recursos en la cuenta de este tercero, ¿no? Otro de los supuestos que viene por ahí es, a lo mejor se enajenó una casa habitación y fue por un monto pequeño, por decirlo así, que se permite realizar en efectivo y el pago fue en efectivo. Entonces hay diferentes situaciones que se pudieran plasmar o aclarar a través de esa plataforma. Por eso es importante tener claro cuál es el caso particular y cómo resolverlo, ¿no? Incluso si después de escuchar esto que acabo de comentar consideras que te encuentras en esta situación y la autoridad pues todavía no te manda a llamar, por decirlo así, no recibes ese documento donde hace mención a estos depósitos, bueno, pues tú pudieras de forma voluntaria pues corregir tu situación fiscal, ver cuál es la explicación, cuál es el motivo de esos depósitos que recibiste y hacer el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. No atenernos a que la autoridad ejerza a través de estos documentos que hace llegar a los contribuyentes, que al final del día la autoridad hace mención que son invitación porque simplemente hace mención de información que tiene en su poder, pero desconoce la procedencia y por eso es que al contribuyente le da las opciones, o te regularizas o reconoces que es un ingreso y pagas el impuesto que ahí te menciona, o entras al portal y aclaras cuál es tu situación en particular. Entonces aquí lo importante a resaltar es que discrepancia fiscal se da en el supuesto en que las erogaciones, los gastos que tiene el contribuyente son mayores a los ingresos que se informan a la autoridad. Y otro punto importante es que esto aplica a quienes estén registrados ante el Registro Federal de Contribuyentes y a los que no estén registrados. O sea, no es de que al hablar de discrepancia fiscal y como está en la disposición fiscal, que yo por no estar dentro del padrón de contribuyentes me voy a desmarcar de esta obligación o de esta, digamos, facultad que tiene la autoridad. No, esto aplica para todos. Aquí, repito, no tiene que ver si estamos o no estamos inscritos en el RFC. Y aquí es importante precisar ciertas cuestiones. Por ejemplo, se considera como gasto las adquisiciones de bienes, erogaciones y depósitos en cuentas bancarias, inversiones y tarjetas de crédito, ¿no? Y aquí, repito, o sea, este significado, esto de lo que se considera como gasto, es para efectos de este artículo, que es el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y es una clasificación que está haciendo la disposición fiscal en cuanto a lo que se considera como gasto, porque a lo mejor en el mundo financiero no es, o en el mundo contable no lo consideramos como gasto, sin embargo,
para la disposición fiscal en este caso particular se considera un gasto. Y repito, son adquisiciones de bienes, erogaciones y depósitos en cuentas bancarias, inversiones y tarjetas de crédito. Y aquí al hablar de depósitos en cuentas bancarias y relacionándolo con lo que comentaba anteriormente de casos donde los padres depositan una determinada cantidad en la cuenta de sus hijos, bueno, pues hay que ver cómo se realiza ese depósito. ¿Y a qué me refiero? Que bien pudiera ser que a lo mejor el padre de familia va al banco, cobra un cheque por una determinada cantidad y esa cantidad que cobra la distribuye entre los hijos que tienen, entre los 2 hijos, los 3 hijos, y a cada uno le deposita en efectivo una determinada cantidad. Aquí el problema o el riesgo es que no hay una forma de ligar que el cheque que cobró el padre de familia pues fue para depositarlo en la cuenta de sus hijos. Y esto se debe a que el depósito, al ser en efectivo, pues no lo podemos rastrear. Entonces, en estos casos, y para evitar confusiones con la autoridad o estar teniendo que aclarar y entrar en situaciones que podamos evitar, lo aconsejable es que en estos casos las transferencias se realicen de forma electrónica o se realice con cheque, pero sea un cheque cada una de esas cuentas, de tal forma que la autoridad en cualquier momento pueda rastrear la operación y pueda verificar que efectivamente los recursos que obtuvo el hijo provienen de la cuenta del padre o de la cuenta de la mamá, etcétera, ¿no? Aquí lo que se buscaría es que se tenga transparencia, que se tenga certeza, para que en cualquier momento, de una forma sencilla, la autoridad lo pueda validar y no moleste al contribuyente, o el contribuyente no tenga que invertir tiempo adicional en estar atendiendo estos cuestionamientos que tiene la autoridad. Y también aquí recordar pues, las fuentes que tiene la autoridad para obtener información, que pues una de ellas son las facturas expedidas de proveedores, los fedatarios públicos, el sistema financiero, los reportes de información de bancos extranjeros. Entonces cada vez el SAT tiene muchas fuentes de información y que esto a lo largo del tiempo se va a ir incrementando. Recordemos que lo que es la versión del CFDI, el 3.3, ya está por ahí, ya está liberada, incluso ya se dio una prórroga, pero en este 3.3 se va a incorporar mayor información al CFDI. También ya viene lo que es el CFDI relacionado a la recepción de los depósitos, etcétera. Entonces cada vez se vuelve más completa la información que tienen el SAT de parte de todos y cada uno de nosotros como contribuyentes. Entonces, otra de las cuestiones que no se considerarán como depósitos son los que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias, que califique como erogaciones en términos de este artículo 91 que estamos comentando, y que se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o servicios o como contraprestación para el otorgamiento del uso de bienes, de un arrendamiento. Es decir, que yo pueda comprobar que esos pagos los estoy haciendo a cambio de algún bien, de algún servicio que estoy recibiendo, o también que sean traspasos entre cuentas del propio contribuyente a cuentas de su cónyuge o de sus descendientes o ascendientes en línea recta. Entonces, en ese caso, cuando son entre los cónyuges o los hijos, los padres, en ese caso no se consideran depósitos, no se consideran ingresos para efectos de lo que estoy comentando. Pero repito nuevamente, por eso es muy importante que cuando se den estas situaciones, esos traspasos, esas transferencias, pues sean electrónicas, porque si yo cobré el cheque en efectivo y deposité en efectivo, ahí ya no hay forma de rastrearlo, y seguramente en caso de que la autoridad lo detecte,
pues lo va a considerar como ingresos, y en este caso el contribuyente no va a tener los elementos para demostrar que esos recursos provenían de una cuenta que pudiera ser el padre, la madre o los abuelos, por ejemplo, y va a tener una contingencia fiscal. Por eso aquí es muy importante pues tener hábitos financieros sanos, tener la costumbre de identificar dentro de nuestro estado de cuenta pues de dónde provienen los depósitos que estamos recibiendo, cómo lo estamos efectuando, ya que si no lo hacemos en su momento, a lo mejor después de 1 o 2 años o de varios meses, tengamos dificultad en recordar qué fue lo que sucedió, o si requerimos algún comprobante para demostrar que no es un ingreso, bueno, a lo mejor ya después de varios meses será complicado obtenerlo, y al final representa un riesgo y una contingencia por parte de la autoridad. También en este caso se recomienda, por ejemplo, todas aquellas personas que trabajan en una empresa y que están viajando y que para solventar sus gastos, bueno, pues a lo mejor puede haber casos donde ellos pagan los gastos, luego la empresa se los reembolsa, pero al final del día están recibiendo recursos en su cuenta. Entonces aquí la recomendación es pues tener un expediente, un soporte de esa cuenta de gastos, ¿no? Porque en la práctica seguramente la empresa solicita al empleado que prepare a lo mejor un archivo de Excel donde vacíe todos los gastos, anexe todos los comprobantes y los entregue al departamento de administración para efectos de poder hacer el reembolso de los gastos correspondientes. En el pasado, a lo mejor para que el empleado conservara ese expediente, pues era a lo mejor complicado porque pues todo lo manejábamos en papel y había que sacar copias y demás. Pero ahora que estamos en la era electrónica, que tenemos los XML, que tenemos más facilidad, bueno, pues aquí la recomendación es que se conserven esas cuentas de gastos para que si en determinado momento la autoridad llega a cuestionar el por qué esos depósitos se recibieron de la empresa y resulta que si lo compara contra el sueldo no coincide con el sueldo, bueno, pues poder justificar que son gastos de la empresa, que es lo que en términos fiscales, perdón, se conoce como el pago por cuenta de terceros. Es decir, yo realicé estos gastos por cuenta de la empresa y aquí están los comprobantes que amparan esos gastos y que también amparan los recursos que estoy obteniendo de parte de la empresa. También es importante y tener presente pues que dentro de esto quien juega un papel importante es el sistema financiero, y el sistema financiero como tal pues está regulado por el SAT, y al decir está regulado me refiero a que el SAT desde hace mucho tiempo estableció reglas particulares para la apertura de cuentas bancarias, para diferentes operaciones financieras. Y al decir establecer reglas me refiero más que todo a la cuestión de obtener información, de conservar información, de los requisitos que te pide una institución financiera cuando vas a abrir una cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final del día toda esta información que recopila el sistema financiero, en cualquier momento el SAT puede solicitársela y debe ser o estar en un formato que lo puedan reconocer, que lo puedan utilizar. Entonces por eso es importante estar bien con el sistema financiero y me refiero estar bien o conocer todo este tipo de aspectos, porque nos ha tocado casos donde por ejemplo ha habido personas que a lo mejor están administrando a lo mejor los recursos que se obtienen para realizar una rifa, un sorteo de eso que se conoce entre amigos, y pues utilizan su cuenta personal para recibir esos recursos. Reciben los recursos y de ahí compran los premios y demás que se van a entregar en el sorteo. Y aquí, bueno, tiene muchas implicaciones fiscales. Primeramente, el que el sorteo o la rifa
pues no se haya registrado ante la Secretaría de Gobernación, que esa es una de las primeras situaciones. La otra es que esa persona pues está recibiendo recursos adicionales, que por ahí, en caso de que el saldo detecte, pues va a tener un tema importante, porque son ingresos que no tiene cómo justificar. Por otro lado, el sistema financiero, recordemos que de acuerdo a sus políticas establecidas, pues reporta lo que son las operaciones inusuales e infrecuentes. Y estas operaciones inusuales e infrecuentes están catalogadas por dos criterios. Uno de ellos tiene que ver con el saldo promedio. Si, por ejemplo, tu cuenta tiene un saldo promedio de 10, 15 mil pesos y de repente por este sorteo adicional, bueno, tu saldo promedio por los siguientes 3, 4 meses se incrementó a 100 mil pesos, 150 mil pesos, bueno, pues es algo que a la institución financiera le llama la atención y primeramente lo informa al SAT. Otra también es la recurrencia de los depósitos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en tu cuenta tenías, o normalmente tenías 2 depósitos en el mes que eran relacionados con tu nómina, y resulta que ahora, debido a este sorteo, estás recibiendo depósitos por cantidades mayores y también de forma más recurrente. Esta es otra situación que el sistema financiero pues identifica y reporta al SAT. Por eso también no les extrañe que si están en alguna situación como la que acabo de comentar o alguna similar, en determinado momento el sistema financiero, el banco, se acerque con ustedes y les pregunte, oye, a qué te dedicas, de dónde proceden tus ingresos, porque si el banco o la institución financiera no toma o no verifica todo este tipo de cuestiones, pues también corre riesgos. Y ha habido situaciones que cuando el contribuyente no puede, o la persona no puede justificar o demostrar este tipo de cosas, lo que hace el sistema financiero es simplemente congelar los fondos correspondientes. Entonces, por eso también es tener mucho cuidado en las formas. Aquí no aplica esa cuestión de que el fin justifica los medios, ¿no? Aquí hay que también tener cuidado con el tema de las formas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Para que quede transparente, ¿no? Y tener presente que todo lo que hagamos queda identificado o se transforma en cuestiones electrónicas, en cuestiones de bits y bytes. Y estos bits y bytes son interpretados por un tercero, que es la autoridad, y que lo que nosotros queremos al final del día como contribuyentes es que esa interpretación pues sea congruente con la realidad que estamos viviendo, y que si no tenemos la precaución adecuada, si no hacemos o cumplimos con la formalidad que requiere cada situación, puede haber una discrepancia y que al final del día el riesgo del contribuyente, y repito, en estas situaciones el fin no justifica los medios. Aquí también hay que tener presente que pues la autoridad tiene 5 años para ejercer sus facultades fiscales. Bueno, pues con esto me despido. Les recuerdo que tengan mucho cuidado en el cómo manejan su información financiera. Me refiero a su cuenta bancaria, los ingresos que reciben, que estén identificados, que tengan un expediente con el soporte de todo esto, con el fin de evitar cualquier discrepancia o cualquier controversia con la autoridad. Se despide el contador público. Nuevamente les deseo un feliz día a todos los contadores. Espero hayan disfrutado sus días. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.